Perfecto. Buenas tardes, Diana. Hola, buenas tardes. ¿Te ¿Cómo miro a estás? ti? Sí, Ah, a vale. mí mejor, porque Vale. si no queda raro. Te vi una voz de fuera, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estás? Bien, emocionada. Previo a presentar la película acá en Barcelona, yo le decía a Ana, para mí es como un volver a casa, Sí, porque porque tú yo estuviste en la autónoma, ¿no? en la Autónoma estuve estudiando, ¿Y haciendo qué entonces ahí? documental de creación. Vale. Entonces es, pues nada, un poco como Yo cerrar un conozco ciclo. una amiga chilena, Carolina Estudillo, que estuvo también. Sería de otra promoción. Sí, es de otra promoción, pero que allá sí la Estuviste conocimos en el panel que Vale. hubo hace unos Con días, Jorge sí. Durmontón, ¿no? Estas, que estaban Sí, de de profes, sí, sí, sí. Y, muy bien. Entonces, nada, me parece más que especial como reencontrarme con una ciudad que para mí es tan valiosa como a todo nivel y pues con mi película, como que creo que va a ser muy emocionante. Una Sí. bota. Bueno, más que eso, realmente es como, pues viví acá mucho tiempo, claro. Vale, pues yo empiezo la entrevista preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? No sé, creo que me falta alguna tuerca en el cerebro, quedó mal atornillada y yo sí creo que hacer cine es de dementes soñadores, porque claramente, y más en nuestros tiempos, hay una necesidad de, de una cantidad de cosas en las que el cine pareciera no caber y las artes y la cultura parecen estar cada vez más relegadas. Eh, pero hago cine porque es lo que me mantiene viva. Hago cine porque es la única manera que yo encuentro, la manera más precisa para expresarme, pero sobre todo para sentir que mi existencia vale algo, que no estoy pasando la vida sobreviviendo, sino que estoy pasando la vida creando y a través de esa creación, cómo puedo dar voz a los que no tienen voz y sobre todo también, pues, es una manera de resistencia, ¿no? Más aún en países como el mío, como Colombia, ser un artista en un lugar como este es resistir a todo nivel. Totalmente. Totalmente, sí. La película está dedicada a tu madre. ¿A partir de la historia de tu madre es como nace esta película? ¿O se la dedicas por otro motivo? Sí, digamos que la película nace en los ecos de mi infancia, sí que tiene un montón de cosas autobiográficas, pero que en el proceso de la escritura, sí, es como mi alter ego, pero que en el proceso de la escritura encontré que no era una vida peculiar, si bien no todo el mundo pasa por un entorno como este, sí que la película termina haciendo eco de cuestiones que están aún por debajo de la mesa en mi ciudad, en mi país y en el mundo, quizás en otras proporciones, pero sí que sentí que de ese ejercicio de hablar de dentro afuera podría terminar siendo como un eco de una cosa que como sociedad sigue estando presente. Una película que casi todo se desarrolla en el interior, solo de mujeres, donde los hombres, los únicos hombres van y vienen y están sobre todo ausentes. Pero no es una película, digamos, que hable mal de los hombres, sino, o sea, es sobre mujeres, pero no contra los hombres. Y eso está muy bien, porque hablas de unas mujeres con unas creencias muy peculiares, pero siempre desde el punto de vista de una niña de 10 años, que se hace mayor muy pronto, porque con 10 años, pero la niña es como muy madura. Yo la veo como muy mujer, y es una niña. Sí, sí, sí. ¿Buscabas a alguien así? O sea, querías, o sea, wow, es que además es muy significativo la primera secuencia de la película. Y piensas que la película va a ir de eso, pero no solo va de eso, no solo va del maltrato, del abuso, del machismo, sino sobre cómo creamos las creencias y cómo no las creemos y a partir de eso cómo nos condiciona nuestra propia vida. Wow, hay muchas cosas en tu peli y aparentemente es muy ligera. La relación de tres hermanas, la nieta, la abuela, parece todo como muy sencillo, pero hay que escarbar. Hay una profundidad muy. Pero no parece una película, un drama, es que no lo es.
en ningún momento. Y de todo lo que hagas es muy dramático. Sí que lo es. Bueno, pues gracias en primera medida. Buscar el tono era muy importante Sí, sí, en tu peli, ¿eh? bastante. Porque Como podría haber que... sido un drama, pero muy fuerte. Y no lo Sí, es. sí, sí, sí. De hecho, es vitalista. Wow. Bastante. Sí, digamos que, bueno, antes que nada, gracias, porque solamente una persona sensible logra como ver todos los hilos detrás, pero sobre todo Mucho es muy poética hasta ya desde el título. Alarma quiere volar. Sí, Dice, bueno, y esto es muy poética en el sentido. sí, sí, Porque sí. siempre es muy humanista y vitalista, sobre todo. Siempre hay solución al problema, ¿no? Sí. Sales contento de ver la película. Sí que digamos que para mí era muy importante cómo desde la sociedad necesitamos complementarnos para lo bueno y para lo malo. Entonces, para mí había un punto de partida de que si bien la raíz o el génesis de esto tenía que ver con el maltrato, sí entiendo que el machismo es una cuestión de par y par. Es decir, hay un machismo que a mí me interesaba un montón tener presente y es el machismo que se termina de germinar en las mismas mujeres, en los patrones que la madre quiere engendrar a la hija, que la abuela quiere tener con sus hijas, y son los patrones de cómo una mujer debe ser en relación a la familia, en relación a la vida social, en relación a un montón de cosas. Entonces, para mí, más que decir el malo y el bueno, era una cosa de matices, exactamente, porque sencillamente la vida no es así. O sea, el malo tiene una razón y el bueno tiene una razón, y qué es bueno y qué es malo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo siempre digo que para mí es casi imposible hablar desde un lugar que no me pertenece. Y en el caso de mi familia, pues yo no tengo tíos y tengo solo 2 primos hombres, entonces al tiempo que mis tías han tenido hijas y esas hijas ahora, las nuevas generaciones, son niñas también, no hay bebés en este momento, los 3 bebés que hay en este momento en mi familia son niñas, entonces sí que hay una cosa de género muy fuerte y que yo justamente me preguntaba cómo en un entorno como este, donde las mujeres son todo en la familia, no logramos construir una fortaleza entre nosotras mismas y que nos permita apoyarnos o que nos permita realmente escucharnos y no, digamos, como destruirnos un poco como entre nosotras mismas, que es algo que yo siempre pienso que las mujeres, al tiempo que somos seres demasiado complejos y grandiosos, con una capacidad de dar vida, entre otras cosas, al mismo tiempo podemos llegar a ser muy crueles, brujas y lo peor entre nosotras mismas. Entonces, para mí sí que era importante esta cosa medio de aquelarre que se generaba allí. Sí, 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 dilo con toda tranquilidad, somos brujas. Somos brujas. Y lo que mencionas de la niña es impresionante, que ahora justo está aquí la niña, ha venido a ver la película. Sí. Por ahí está. Entonces, y tú la ves y no es una niña de su tiempo, o sea, pese a que ella, su entorno familiar ha sido todo lo contrario, extremadamente sano, ella muy rápidamente entendió que su misión al hacer esta película trascendía a su experiencia de ser actriz en una película. Entendió que era hacer eco de quizás niñas o niños, personas que han tenido este tipo de situaciones difíciles en casa. Y entonces, pues es una niña adelantada a su tiempo y ha sido un regalo del universo que la he podido tener como protagonista. Háblame de la forma de tu película porque la cámara apenas se mueve. Y cuando se mueve, por ejemplo, ese momento maravilloso de la canción del cumpleaños de la abuela, ¡wow! Está todo el mundo llorando, pero todo el mundo tiene una pasión. O sea, sí. ¡Wow! Cuántos amores prohibidos, cuánta fatalidad y cuánto creerse que la vida es oscura cuando puede, o sea, en un momento donde en una celebración, ¿no? O sea, siempre busca mucho los contrastes en la película. ¿Sí? Que a mí me interesa siempre es un montón y era el mismo tratamiento que yo quería dar a nivel emocional, a nivel narrativo, pero también a nivel visual.
para mí la luz tiene igual presencia que la sombra, porque para mí es que aun cuando tú estás en tu casa y tienes la ventana abierta o encendida, la luz no llega y cubre todos los rincones del lugar. Entonces a mí sí que me interesaba, como el yin y el yang, que la imagen misma tuviera esa presencia de luz y sombra, que fuera un eco del interior de esos personajes, que al tiempo que tienen la capacidad de disfrutar y de reír y de compartir, porque al fin y al cabo son unas vacaciones en familia, al mismo tiempo hay esa oscuridad de un dolor que no termina de salir y que se resguarda, y ahí es donde se deriva el tono de la película, ¿no? Que también me interesaba desde esa sencillez y desde esa aparente cotidianidad dar esos matices que construyeran como ese viaje, ¿no? Yo digo, vuelvo, insisto, para mí es como un pequeño cuento de brujas. Ok. ¿Listo? Vamos a hablar de tu reparto, porque me parece fundamental en una película donde la cámara apenas se mueve, bueno, esos barridos, ¿no? Esas panorámicas que hay en la casa, todo está muy fragmentado, o sea, el reparto es fundamental. ¿Dónde encuentras a estas maravillosas mujeres? Y sobre todo, espera que lea el nombre, a la maravillosa Laura Castro, Camila, porque me ha comentado ahora que era su primera vez en el cine y parece que lleva toda la vida. Sí, que fue una fortuna. Fue una fortuna encontrar a todas las actrices porque, digamos, una parte fue en casting abierto y otra parte fue stalkeando. Empecé a buscar en las redes sociales, buscando y rostros que veía y yo misma les escribía, oye, ¿te interesaría estar en una película? O sea que no son actrices. No, hay dos de las actrices, digamos, vienen del teatro, pero digamos que tampoco tenían, digamos, como una trayectoria constante en las tablas, porque a mí sí que me preocupaba un poco trabajar con actrices que estuvieran muy viciadas o del teatro o de la televisión, y que me parecía también importante que todas partieran como de un nivel muy próximo al acercarse al proceso de preparación actoral. Entonces, sí es la primera película de todas. Entonces, O sea, ya esa eso... es una premisa tuya, ¿no? Cuanto menos hayan actuado, mejor, ¿no? Sí, exacto. Y en particular la niña, pues vi muchas niñas en casting y vi niñas talentosas que habían estado en series, en novelas y no sé qué, pero sencillamente no era lo que estaba buscando. E inclusive físicamente, viste cuando uno escribe un guión y tú te imaginas unas cosas del personaje, pero luego vi unas fotos de Laura cuando me las enviaron al casting y yo dije, esta niña tiene algo. Y al conocerla, pues fue como alucinante porque realmente Laura es una personita como demasiado grande y demasiado especial y que también conservaba como cierta pureza y cierta inocencia de, pues lo único que sé es que me gustaría vivir el proceso y no sé más, como tú moldéame. Y creo que eso fue lo que permitió que el proceso de preparación con todas fuera tan bonito y tan potente. Yo tuve la fortuna de contar con una directora colombiana que es también preparadora de actores, que se llama Natalia Imeri, y ella pues fue mi mano derecha y era justo la mirada crítica pero sensible que yo necesitaba para ese proceso de preparación. Entonces, a la final, el proceso de preparación per se terminó volviéndose como un círculo de mujeres que rodeó a esta niña y la hicieron crecer, porque claramente ella empezó a apoyar muchas cosas de su vida personal, preguntas, cuestionamientos, de todo, que terminaba viéndolo también a través de estas otras mujeres, y sí que se formó una familia entre ellas y bueno, y entre nosotras también. ¿Y cómo fue el proceso de preparar a estas actrices? Bueno, para empezar el casting, a mí me gusta hacerlo siempre como, yo digo, un té de señoras. Entonces, a mí me gusta entablar una conversación sin ningún tipo de prueba actoral. Hay un plano muy bonito que están jugando al parchís, ¿no?
Sí, 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 y sí. que luego ves a los niños. Hostia, a mí me encanta ese momento de la obra, Sí, de sí, sí, caminar. sí, que es Wow, muy qué- linda, que es como, yo estoy aquí en medio de una señora, pero y estoy bebiendo, y entonces No, me como, encanta porque parece la señora de la casa. sí, 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 porque es como al tiempo es una niña que se está viendo como llevada a tener una madurez distinta y a tener un entendimiento de las cuestiones a veces más profundas como la muerte, la enfermedad, la locura, el miedo, la miseria y por supuesto el machismo, pero a una edad digamos temprana. Y sobre todo una idea del amor completamente, ahora que se llama tóxica, ¿no? O sea, una idea del amor muy oscura, ¿no? La que tienen en su familia, ¿no? Bueno, de hecho, este tema de la maldición, que parece una cosa sobrenatural, pues es que existe en mi familia. Yo supuestamente estoy maldita. Y entonces en el proceso, Pues viva la maldición, si te hace hacer películas como esta. en el proceso, por ejemplo, del desarrollo de guión, yo tuve la fortuna de contar con la asesoría de Lucrecia Martel. Aquí hay que ponerse de rodillas. Y Lucrecia, una de las cosas que me decía era como, bueno, a veces las películas terminan convirtiéndote como en una especie de terapia, ¿no? Y pues a los que no vamos al psicoanalista terminamos haciendo películas. Y claro, entonces sí que la película terminó volcándose en un proceso para las actrices y para mí también, por supuesto, porque al haber tantos vínculos con mi historia personal, pues yo estaba, digamos, como un libro abierto ante mis actrices y actores. Y eso es un ejercicio primario de confianza que le permitió a ellas entender la naturaleza del proyecto que estábamos haciendo. Entonces ellas se entregaron a plenitud al proceso de preparación, que está basado en el método de Fátima Toledo, la preparadora de actores de Ciudad de Dios, que cuando ella estuvo en Colombia, de Ciudad de Dios, cuando ella estuvo en Colombia, Hay una parte de la película que es brasileña sí, y muy importante. sí, sí, sí. Un poco productores, ¿no? Sí, 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 que es una productora llamada Estudio Guis en Río, y nos conectamos desde un principio, como mira, esta es la película que yo quiero hacer, y me decía, pero es que acá en Brasil la entendemos al 100%, la entendemos y queremos estar ahí, y fue un trabajo muy lindo. Los mundos del cine, hacia dónde le llevan, ¿no? Sí, 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 es impresionante. Son internacionales totalmente. Total, de hecho el tema central de la película es de una cantante brasilera que se escuchaba también en Colombia, que es la cantante Martina, y no fue una cuestión de la coproducción, o sea, no era como una necesidad, sencillamente yo la escuché un día y dije que esta canción tiene que ser la que va a estar aquí, entonces, Para mi peli, ¿no? sí, sí, entonces es como, pues esas coincidencias de la vida que yo creo que son las que terminan también de armar todo lo que pueda llegar a ser la película, del guión a cuando finalmente la terminas. He leído, no sé si me equivoco, que la primera vez que se vio la película fue en Tallinn, en Black Knight. Wow, de Lituania, o sea, qué lejos, ¿no? O sea, ¿la entendieron bien? ¿Cómo reaccionó el público? Pues una de las cosas que a mí me decían en Colombia es como, wow, lograste tocar los corazones de la gente de Estonia, que es como este lugar tan frío y donde uno pensaría que una historia como esta, que quizás son temas o situaciones o modos de vida que ya están como que hacen parte de un pasado, como que ya quizás no se concibe relacionarse o vivir así, pero que al mismo tiempo creo que ese es como el punto de la película, en un momento donde hay un maremándum de imágenes, de formatos que se han homogenizado, es que todo se ve igual, todo se filma con la misma cámara, todo parece hecho para Netflix. Me lo decía el director mexicano José. Sí, 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 que todo parece hecho para Netflix, entonces entras tú con tu peli pequeñita, sencilla. Se nos ha olvidado hacer cine, Sí, sí. a experimentar, que cada película tiene su forma, tiene sus actrices. A lo mejor tu siguiente película necesitas actores súper consagrados. O sea, cada película hay que encontrar su punto. Sí, y ahora, sí, sí. y ahora parece que no, que todas se pueden hacer en cadena. Sí, sí, como en masa, en fábrica. Entonces, por ejemplo, la decisión de trabajo de la imagen, lo que te decía, la luz y la oscuridad, pero al mismo tiempo, por ejemplo,
Yo filmé con una óptica vintage, con la misma óptica que se hizo películas de nuestros tiempos maravillosos como La Naranja Mecánica, que es un set de lentes que se llaman Cook Speed Pancro, y que porque yo no quería ese tipo de imagen extradigital que se ve el poro, que es brillante, plana. Y sí que filmamos con Arri, con Alexa, pero poniendo este elemento de la óptica para tener un poco de textura, de esa cosa también muy entrañable del fílmico, ¿no? Que para nosotros, por ejemplo, en Colombia, que no existe laboratorio de postproducción de fílmico, pues filmar en fílmico es un acto romántico y de resistencia y un montón de cosas. Entonces, al no poder hacerlo, pues por lo menos quería que la imagen se distanciara de eso. Aquí de Cataluña, el Mar Recha, me decía que él quería haber filmado su película en 16 y buscó con el Lenoir una cámara digital que se pareciera al 16. Sí, que claro, que aquellos son porque la imagen decisiones es como súper plana. O sea, no hay textura, ¿no? Total, y entonces aquellos son decisiones de autor y aquellos son decisiones que ubican este tipo de películas. A veces decimos como en el lugar de los olvidados un poco, porque pareciese que los que nos dedicamos a hacer este tipo de obras, pues es como que somos muchos, pero al tiempo nos estamos perdiendo como en una mar de imágenes que son todas iguales. Bueno, acabas de decir que hacer cine en Colombia es resistir, hacer este tipo de cine también es resistir, ¿no? Sí, y es resistir desde lo que ya de por sí cuesta hacer una película, sabiendo que las posibilidades de salida comercial son muy bajas, pero es también resistir desde esas historias que miramos. O sea, y es que realmente no es solamente estoy haciendo una película pequeña de autor con esas características, sino qué universos me está interesando construir desde ese cine, qué tipo de reflexiones le estoy proponiendo al público. Y ese tipo de películas, bueno, en general todas las que hemos visto acá en el festival, sí que son películas que necesitan de un público que las complete. Son películas que te hablan por sí solas, pero que al mismo tiempo no te sueltan. A mí, un director colombiano que quiero mucho, cuando vio la película en un focus group, me escribió horas después a la noche como, antes de dormir, quisiera comentar que la película no me suelta. La película me tiene dando vueltas, porque vi a mi abuela, vi a mi madre, me vi. Entonces, aquello que pareciese que... Por eso valoro tanto lo que decías al principio, es que esto no es una película hecha por una mujer para las mujeres, ni es un homenaje a las mujeres, es todo lo contrario, es cuánto hay de matices en lo que hacemos. Es una película hecha por una mujer sobre mujeres para todos los públicos. Claro, y que alude a cómo como sociedad realmente nos pensamos y cómo tenemos que empezar a nivelar las cargas, ¿no? Porque es en ese equilibrio donde realmente puede devenir un cambio en un montón de patrones que están normalizados en mujeres y en hombres. De hecho, a José Escamilla la misma pregunta, de que me diga algún director de su país. Tú dime algún director o directora que te guste de tu país, que a mí me gustaría también ver. ¿Cuál podría ser? Bueno, yo creo que el cine colombiano, bueno, y en especial el cine de Cali no sería lo mismo sin el Caliwood de Luis Ospina, de Mayolo, pero en particular el trabajo de Luis, pues es muy entrañable. Se pueden ver sus películas gratis en su web. Sí, que además porque fue una de esas cosas que como que le regaló al mundo mi cine. Generoso. Sí, y él era muy generoso, como en todo. Sí, demasiado. Entonces, sí que sus películas tenían mucho de esa realidad a veces delirante que tenemos nosotros, pero al tiempo también hay una directora que se llama Marta Rodríguez, que es documentalista, Sí, la conozco. que si bien yo me muevo más en el lenguaje de la ficción, pues yo... Documentales sobre agricultores, campesinos, indígenas. Sí, que yo siempre he pensado... Le dedicó una retrospectiva Que la vi. Durante la pandemia. Sí, que es muy poderosa. Entonces, yo siempre he pensado que el ADN del cine es documental porque así surgió y así nació, y esa es la razón. Parece un documental.
Bueno, pues si tú miras elementos como la tiene conexión sentido. de las actrices con sus personajes, la manera de la puesta en escena, Hasta acabas creyendo la que historia. no están interpretando, que es una Sí, familia. sí, de sí, verdad. la historia. Claro que alguien me preguntaba si eran hermanas, porque se parecían Claro, entre es que ellas. dices, "Wow", es que la conexión que hay, ¿no? Lo que Sí, transmiten. sí, sí, sí. Y ahora para terminar, dime qué película, si hay alguna película que cambió tu mirada como espectadora cuando eras jovencita, adolescente, primera juventud, una de ellas. Si no te sale, dime la última película que hayas visto que me recomendarías. Es que es tan fuerte, pero creo que más que una película, yo les contaba de cómo yo llegué al cine y fue una cuestión de necesidad, de que cuando era muy niña, pues mis papás no me podían llevar a Disney, mis papás no me podían poner televisión por cable, y entonces mi padre se consiguió cómo hacer una antena para conectar la señal y lo único que entraba era un canal de películas. entonces, mientras, mientras otras niñas veían otras cosas, pues yo veía películas. Pero sin duda creo que más que en mi etapa joven, cuando recién entré a la universidad, la cinematografía de Bergman y de Ozu para mí, y en particular Ozu, es como esa mirada sobre la vida familiar y tan cotidiana y simple, y esas pérdidas, ¿no? También esas pérdidas de la hija debe irse y qué va a pasar con el padre, pero la resignación. Exactamente. Pues Diana, un placer hablar contigo de tu película, Muchas de tu gracias. trabajo. Yo siempre digo hasta la próxima película. Pero seguro que sí. Gracias. Vale, pues gracias.